Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Guajira. Este es el día 2 y nos corresponde ir a conocer Manaure. No tengo ni idea qué es, no lo he investigado mucho, pero a medida que les vaya mostrando imágenes de lo que nos van explicando, se los voy a contar en todo el video. Ya desayunamos, son las 7 de la mañana, arrancamos aquí a las 8 y más o menos volvemos a mediodía. Abajo les dejo el video que hice el primer día del Hotel Guajira, donde nos estamos hospedando, para que sepan muy bien qué es lo que van a encontrar. Así que bienvenidos al día número 2. Les voy a mostrar un poquito de cómo se ve el panorama aquí desde el hotel antes de arrancar para Manaure. Nuevamente, bienvenidos y comenzamos el tour Manaure. Yo no sé cómo, bueno, voy a averiguarme el nombre como tal de la playa, porque mire esa cantidad de conchas que se encuentra, miren. Impresionante, miren todo eso. Tengan cuidado, lleven, no sé, unas crocs o lleven algo para protección, porque con esto se pueden cortar el pie, ya pasó. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Llegamos a Manaure. Este es un municipio colombiano del departamento de La Guajira, reconocido principalmente por encontrarse entre las salinas marítimas más importantes del país, ya que provee el 65% de sal a todo el territorio colombiano. Amigos, hemos llegado a la planta de lavado de sal. Les voy a contar qué es lo que significa esta planta, porque provee a muchísimas partes del país de lo que es la sal, pero todo el proceso se los voy a contar a través que les voy mostrando el video, como para que sea más dinámico. Está haciendo mucho sol, aquí el sol da entre 35 y 42 grados. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde? Estamos en el municipio de Manaure, donde se almacena la sal. Y la empresa, una pequeña empresa que refina la sal, bueno, hace un proceso de lavado con el mismo agua del mar. ¿Cómo es ese proceso desde que...? Desde el inicio de la sal. Sí. ¿Por qué se da la sal? La sal se da por el mar, que la materia prima es el agua del mar. A través de unos 4 electrobombas, y la empresa se llama Sama, la que suministra toda. 70.000 galones por minuto. Y cada piscina o estanques tiene su entrada para el agua del mar. Ya cuando está lleno, se apaga la motobomba o se cierra el canal. Solamente son 5 o 6 meses de evaporaciones, pero al pasar los tiempos de evaporaciones, eso tiene varios colores, que es el verde, el cristalizado y el rosado. Rosado por un crustáceo que se llama Artemia salina o Alobacterium salinario, por alta concentración. Como si fuera el mar muerto, se concentra mucho. Y los flamencos obtienen ese color debido a esas artemias, porque se le introduce a los flamencos rosados. Ya hay muchas personas que se confunden que los flamencos son eso, sino que es al contrario. Sí, Henry. Mucho gusto, mi nombre es Henry. Henry, muchas gracias, Henry. La sal ha sido por décadas la columna vertebral de la economía del municipio de Manaure y una especie de oro blanco de los pobladores, siendo hasta el año 2019 el producto del 70% de la sal que se consumía en el país. Entre 1992 y 2002 se produjeron 4.4 millones de toneladas de sal cruda, cristalizada y sin lavar en Colombia. Bueno, ya terminamos la parte de la sal, no pudimos entrar a lo que es la limpieza, porque pues ha llovido mucho, algo que muy curioso, que aquí en La Guajira llueve 2 veces en un año, puede pasar eso, y preciso cogimos la época de lluvia, porque estamos en septiembre. Entramos aquí a quedarnos un rato para descansar y pues tener un día de playa. Voy a ver si puedo volar el dron porque está haciendo mucho viento. Voy a mirar si se puede, si no pues será para otra ocasión.
pero les seguiré contando un poco más de La Guajira, un poco más de este lugar que es Manaure y lo que significa como tal para Colombia. Otro punto importante de la historia de Manaure es que nació como un asentamiento nómada de indígenas. Los primeros indicios de habitantes de origen europeo y mestizo se remontan al año 1723 aproximadamente. De acuerdo a la tradición oral, Manaure debe su nombre al resplandor del cacique Manaure.